Presencia del Señor para alcanzarlo a usted donde quiera que usted esté. Y como les dije anteriormente, en esta mañana vamos a estar hablando sobre este asunto tan tremendo, sobre cómo vivir en paz. Y esa es una expresión que muchas veces muchos de nosotros hemos usado aún en circunstancias menos terribles como las que estamos viviendo ahora. Que es que en algún momento dado quizá en nuestra vida, y puede que para ti este sea ese momento, con la presión, con los problemas, con los asuntos, las necesidades, las luchas, especialmente familiares, de matrimonios, con los hijos. A veces llega un momento donde uno ha usado la expresión, y quizá la esté usando hoy, de que yo lo que quiero es vivir en paz. Yo lo que quiero es vivir en paz. Para tu deseo hay una respuesta. Y si es, como lo es en el día de hoy, la pregunta de cómo entonces hacerlo, cómo vivir en paz, para esa pregunta también hay una respuesta. Así que les voy a pedir que me acompañe en la palabra del Señor, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Oh, qué libro maravilloso. Evangelio de Juan. En el capítulo 14. Y los que nos han venido siguiendo durante las últimas semanas vía Facebook, saben que como parte de la instrucción, mi instrucción pastoral para ustedes, si quiere saber cómo leer la Biblia de una manera que sea para usted coherente, que le haga sentido, que usted pueda entender claramente el mensaje, que pueda aplicar lo que está aprendiendo. Mi recomendación personal es que usted empiece precisamente a leer la palabra del Señor por el Evangelio de Juan. De los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que es Mateo, Marcos y Lucas, el 4º libro del Nuevo Testamento es el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Empiece a leer por Juan. Lea toda la escritura en el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis capítulo 3. ¿Por qué no le digo que siga del 3 en adelante? Porque entonces va a entrar en el área profética futura, que solamente la va a poder entender mejor e interpretar mejor cuando lea el resto de la escritura. Siga mis instrucciones, Dios le va a hablar, se va a manifestar a usted y la experiencia va a ser maravillosa. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, leemos en el verso 27 y lo leemos para la gloria de nuestro Dios en el nombre de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Acompáñeme en oración en el nombre de Jesús. Padre bueno, en el nombre de Jesús, mi Salvador, venimos delante de ti, Señor, rogándote en esta mañana que tú sigas ministrando nuestra vida. Lo has hecho, Señor, ya, por medio de las oraciones, Señor, por medio de los cánticos, por medio de la lectura de tu palabra gloriosa, Señor. Ahora síguelo haciendo, Señor, ministrando por tu Espíritu Santo en el mensaje que hay en tu palabra el día de hoy para nosotros. Y glorifícate de tal manera que en nosotros haya el testimonio de que tu palabra ha salido con poder para obrar en nuestras vidas y los que están alrededor nuestro. Porque por todos te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Bajo este tema de cómo vivir en paz, quiero hacer la salvedad de que la paz se pierde de muchas maneras. Y no solamente los que no conocen a Dios pierden la paz, sino que también muchos de nosotros los cristianos en algún momento dado, por las situaciones, las circunstancias que sean, la paz se va de nosotros. Sin embargo, ese no es el deseo de Dios, ni es el propósito de Dios.
Perder la paz es el resultado de la violencia que hay en el mundo a consecuencia de la influencia de ese nuestro peor enemigo, que es el diablo. Y nosotros, seducidos por Satanás y dejados llevar por nuestros deseos, tomamos decisiones que muchas veces lo que hacen es que quebrantan nuestra propia paz, cristianos o no. El propósito de hoy, y especialmente en medio de la situación en que estamos viviendo, esta enfermedad terrible, este virus terrible que está matando a tanta gente y que tiene la economía mundial al borde del desastre, más necesario es que nunca nosotros poder vivir en paz en medio de todo este asunto. Y es posible vivirlo, es posible vivir de esa manera. Porque para eso tenemos la respuesta y la solución en la palabra de nuestro Dios. Y vuelvo a leer ese verso de Juan, capítulo 14, en el verso 27. Y déjeme decirle algo. Este capítulo 14, de hecho desde el capítulo 13 en adelante hasta el capítulo 17, este fue el último discurso de nuestro Señor Jesucristo. Fue con sus discípulos antes de él ir a la cruz. Este fue el mensaje de despedida. Estas fueron las instrucciones finales. Desde que los discípulos conocieron a Jesús 3 años antes, esa gente vivieron 3 años de gloria. Vivieron 3 años de bendición. Tan es así que desde que Jesús nació, cuando los ángeles aparecieron y se le aparecieron a los pastores, el mensaje fue: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. O sea que el nacimiento de Jesús, cuando nuestro Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, trajo a la tierra, sobre todas las cosas, trajo paz. ¿Se acabaron las guerras entonces? No. ¿Terminaron los conflictos? No. ¿La gente se dejó de pelear entre sí? No. ¿El pecado se acabó? No. Quiere decir entonces que la paz que trajo nuestro Señor Jesucristo es una paz que sobrepasa, y escuche bien, porque esto es exactamente lo que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no solamente acaba con el conflicto externo, sino que viene acompañada de una presencia interna. Esa paz se apodera de la persona y le permite vivir de esa manera, aún en medio del conflicto, el que sea. Y esa es la paz que nosotros necesitamos. Porque por definición, escúcheme bien, por definición, si lo fuéramos a hacer de una manera simple, de una manera sencilla, paz viene siendo lo contrario a la guerra, lo contrario a las disensiones, que son las discusiones, las peleas. O paz es lo contrario al conflicto. Pero no es eso solamente. Esa vendría siendo la definición de paz para la mayor parte de nosotros. Pero si así solamente fuera, entonces, si no hay guerra y no hay conflicto, se supone que todos nosotros viviéramos en paz. O donde no hay guerras o no hay conflicto, vivimos en paz. O donde no hay peleas y discusiones, vivimos en paz. Y usted y yo sabemos que aún en medio de un ambiente donde no haya violencia, discusión o pelea, en muchos de nosotros escasea o ni siquiera está la paz. Entonces hay una pregunta, porque dimos una breve definición de paz que sabemos que no aplica a todo y que esa no es la paz de la que Jesucristo está hablando, aunque incluye eso, lo opuesto a la violencia, a la guerra, a las peleas. Hay una paz que viene de parte del Señor para todo aquel que está dispuesto a recibirla de Él. Ahora la pregunta es entonces, si en muchos de nosotros, aunque no haya guerra alrededor,
no hay paz, ¿cuál es la razón? ¿Quién es el que no tiene paz? Porque vamos a examinar el asunto de tal manera que nosotros podamos vernos en el espejo de la Escritura, que no es otra cosa el reflejo de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, y así poder determinar nosotros cuál es la razón por la que no tenemos paz, si es que no la tenemos. Yo quiero vivir en paz y que los que están a mi alrededor vivan en paz, y el Señor quiere que nosotros vivamos en paz. Entonces, ¿quién es aquel que no tiene paz? Si me acompaña a la palabra del Señor, o sea, no hay paz, pero ¿para quién no hay paz? Si me acompaña la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 48, Isaías capítulo 48. Y en el capítulo 48 va conmigo al último verso. Dice la palabra del Señor en el verso 22 de Isaías 48. Oiga, dice: ¿para quién no hay paz? ¿O quién es el que no tiene paz? Y el verso es bien corto, pero bien claro. No hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos. Entonces aquí surge la pregunta, porque si yo no soy malo, ¿por qué no tengo paz? Y el asunto es que nosotros somos los que estamos creando nuestra definición de malos. O sea, yo no soy como fulano, yo no soy como aquel o como aquella, yo no soy como aquella otra, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago lo otro, yo no soy mala, yo no soy malo. Y nosotros creamos nuestra propia definición de lo que es malo, y cuando leemos un pasaje como este, donde dice que no hay paz para el malo, y lo dijo Jehová, entonces yo digo, pues entonces se supone que yo tenga paz, porque yo no soy malo. El asunto es que quien define los términos en la vida de todo ser humano no es el ser humano mismo. Nosotros todos estamos viciados y estamos prejuiciados. Nuestras definiciones vienen acompañadas de nuestros propios prejuicios. Entonces tenemos que ir, oiga bien, al mejor diccionario que existe en el universo. Y el mejor diccionario bíblico que existe es la Biblia misma. La palabra de Dios misma define mejor que nadie sus propios términos. Porque lo que vamos a encontrar ahí es la definición de Dios. Y en ese mismo capítulo, Dios dice quién es el malo. No es quien tú dices que es el malo. Le voy a dar un ejemplo. Entre muchos de nosotros, por ejemplo, usted tiene un hijo o una hija. Vamos a poner un ejemplo. Usted tiene una hija que se quiere casar. Usted es cristiana. Le está orando al Señor que aparezca ese hombre de Dios maravilloso, que aparezca ese santo que usted sabe que la va a amar y la va a tratar bien. Pero la hija suya es una sinvergüenza. La hija suya no le está sirviendo a Dios. La hija suya está haciendo cosas que usted sabe que están mal, que son pecaminosas y que la van a llevar a la muerte, si no se arrepiente. Sin embargo, usted le está pidiendo a Dios para ella un hombre bueno y santo, para que ella lo maltrate, para que ella lo haga sufrir. Entonces nosotros que somos buenos, que podemos ver el mal en otros cuando se trata de nuestros hijos, ya no son maldades, es que son muchachos. Hay que dejarlos vivir. Y usted no va donde el muchacho, donde el novio, que está deslumbrado con esa muchacha y le dice: mira, esa muchacha es una sinvergüenza, lo que te va a hacer es sufrir. Mejor no te metas en ese asunto. ¿Verdad que no, hermano? Es que somos malos. Y eso es un ejemplo tremendo de esa ceguera que muchos de nosotros tenemos, hermano. Y que parecemos buenos, pero no lo somos. Si alguien se siente aludido, déjeme decirle, por favor, que sí, es contigo que estoy hablando. Porque nosotros pensamos muchas veces que malos son otros.
Mire cómo Dios define lo que es malo aquí. Y que por ser malos no tienen paz. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Si en el mismo capítulo 48, va conmigo al verso 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Ahora mire el 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Y sabe qué? Que el mensaje aquí de parte de Dios para aquellos que se consideran o nos consideramos buenos es el siguiente: yo soy tu redentor. Dios no le está hablando a otros, Dios le está hablando a su pueblo, Dios le está hablando a sus hijos. Y si algo tiene el libro de Isaías es que comenzó, hermano, con una sentencia tremenda sobre la desobediencia del pueblo de Dios. Después del capítulo 40, entonces empiezan las bendiciones que Dios va a traer sobre el pueblo, aunque no se las merezcan. Pero cuando en el verso 22 dice no hay paz para los malos, de los malos que está hablando es de estos que están acá arriba. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Y lo hace con un signo de exclamación, que es lo mismo que decir por no haber atendido mis mandamientos. Tú, de quien yo soy el Redentor, tú a quien yo enseño provechosamente. Y entonces resulta que la definición de malo ya no solamente abarca al que no conoce a Dios, al pecador, al drogadicto, al ladrón, al adúltero, al fornicario, sino que nosotros también, si nos examinamos verdaderamente, hermano, y nos miramos en este espejo, hemos atendido nosotros los mandamientos de Dios. Porque si hubiéramos atendido, y atendido es ponerle atención. Cuando dice si hubieran atendido mis mandamientos, es que estábamos ahí, sí Señor, eso es lo que tú quieres, eso vamos a hacer. Que es que el resultado de haber estado atento a lo que Dios ha venido hablando, enseñándonos a nosotros, hermano, nos hubiera llevado directamente a la obediencia, y la obediencia siempre trae consigo bendición. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, oiga bien, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia, lo bueno que tú haces, fuera como las ondas del mar. O sea, que se repetirían y se repetirían y se repetirían lo bueno que tú estuvieras haciendo. Y el resultado de eso dice que sería paz como un río. Entonces, una definición sencilla de los que no tienen paz es que son malos. Somos malos porque no hemos atendido a los mandamientos de nuestro Dios. Entonces no puede ser raro, no puede ser extraño que no haya paz. Hay otra definición de aquellos que no tienen paz en el mismo libro de Isaías. Si va conmigo al capítulo 57. Capítulo 57 de Isaías. Y va conmigo al verso 21, que resulta ser también el último verso de este capítulo 57 de Isaías. Dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y ahí tenemos otra palabra que se usa mucho dentro del vocabulario de la iglesia: los impíos. Ya vimos allá en el capítulo 48 que Dios estaba hablando de los malos. No hay paz para el malo, no hay paz para el malo. Tampoco hay paz para el impío. Pero ahora sí,
porque nosotros sabemos mucho de estas cosas. Y los impíos sí son todos esos que andan por allá afuera. Y con razón no tienen paz. Pero ¿y nosotros qué? ¿Y por qué razón a nosotros o de nosotros se ha ido la paz? Quizás estamos definiendo la impiedad de la misma manera que definimos maldad. Y es necesario nosotros ver el diccionario bíblico, la Biblia misma, la palabra de Dios misma, para que nos diga a nosotros cuando está diciendo impíos. Porque obviamente si este es el último verso, de quien está hablando es de aquellos que se mencionan antes de ese último verso. Y resulta ser que si va conmigo también en ese mismo capítulo 57, al verso 11, y del verso 11 vamos a leer hasta la primera mitad del verso 13. Escuche bien, vamos a definir impío según Dios, no según nosotros. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí? Para haber faltado a la fe, déjeme decirle algo, hay que haber tenido o estado en la fe. Por lo tanto, de quien Dios está hablando aquí es de aquellos de nosotros que decimos que tenemos fe. Y la confrontación de Dios para nosotros y la pregunta del Señor: ¿de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Yo publicaré tus justicias y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿De quién te asustaste y temiste? ¿Qué es lo que te asusta a ti? ¿Qué es lo que te provoca miedo? Que has faltado, dice aquí, a la fe, y está hablando Dios, y te has olvidado de mí. Recuerde que abajo dice que para los impíos no hay paz. Y aquí la definición de impío es aquel que le teme a las otras cosas, o a las personas, o a lo que sea, más que a Dios. Que decimos que creemos, pero cuando cualquier cosa viene, el temor nos agobia. Y no es cualquier clase de temor. Hay temores buenos. Hay temores que nos llevan a nosotros a cuidarnos, a defendernos, a protegernos y proteger a otros. Son temores sanos. Pero estos temores que está hablando aquí son los temores de cobardía. ¿Qué te hizo acobardar a ti? De tanto miedo que se te olvidó quién es Dios. Has faltado la fe y te has olvidado de mí. Y ni siquiera te vino al pensamiento. Por eso el verso final dice que para el impío, entonces ese es un impío. El que falta a la fe. Entonces establece esto claramente. Cuando clames entonces, ¡ay Dios mío! Dice, que te contesten tus dioses. Que te contesten tus dioses. Porque hay un problema grandísimo entre nosotros. Y el otro día alguien lo mencionó de una manera diferente como yo lo aprendí en mi tierra. Y no salió de la boca de un cristiano. Y dijo, solo se acuerdan de Dios cuando truena. En mi tierra, como las cosas son así, todo lo cambiamos, decían que no se acuerdan de Santa Bárbara hasta que truena. Solo nos acordamos de Dios cuando truena. Cuando ya no podemos resolver las cosas. Entonces tiene que venir una crisis
donde todo falte, donde todo escasee. Tiene que venir una situación donde nada en lo que yo me apoyaba antes me puede ayudar. Para entonces yo sí acordarme de mi Dios. Para entonces venir delante de Él. ¿Y sabe lo que Dios dice? No ahora, te acordaste ahora de mí. Pídele a tus ídolos, pídele al trabajo, pídele al carro, pídele a la casa, pídele a la familia. Que te contesten tus ídolos. Porque hemos puesto tantas cosas antes que a Dios y hemos dependido de ellas, que esas cosas han hecho de nosotros impíos. Porque nos hemos olvidado de Dios. Y nos acordamos de Él cuando entonces ya ninguna otra cosa nos puede ayudar o puede resolver el asunto. Entonces definitivamente, y aquí el Señor le sigue hablando a su pueblo, definitivamente los malos y los impíos no son solamente aquellos que viven en pecado porque no conocen a Dios, sino especialmente aquellos de nosotros que estamos pecando de incredulidad más que nada, conociendo a Dios. Claro que no puede haber paz. De ninguna manera puede haber paz. Entonces, ¿sabe lo que viene a cambio? ¿Sabe lo que se mete en el alma, en la mente y en el corazón cuando uno está en una condición como esa? El miedo, el temor. Ese miedo cobarde, ese temor que no es el temor santo a Dios. Y aunque no haya conflictos en el sentido de violencia, peleas o guerra, entonces perdemos, de todas maneras perdemos la paz. Porque a los dioses que le hemos estado sirviendo ahora no nos pueden ayudar. Pero llegó Jesús. Gloria a Dios. Llegó nuestro Señor Jesucristo. Porque sabe que el asunto no se queda aquí. Cuando Dios nos confronta a nosotros, y déjeme decirle algo, usted que está escuchando allá, usted puede tomar la decisión que usted quiera. Usted puede escuchar esta palabra y pensar que yo estoy siendo demasiado duro, o pensar que yo estoy siendo demasiado fuerte, pensar inclusive que yo estoy siendo grosero en la forma que me estoy refiriendo. Pero escúcheme bien, que no me estoy refiriendo solamente a usted, yo estoy diciendo nosotros. Y la opción siempre va a ser suya. Usted lo recibe o lo rechaza. Yo no estoy diciendo lo que la palabra del Señor dice, y créame que nos conviene a nosotros reconocer nuestra condición. Porque si de verdad Dios fuera nuestro Dios y nuestra fe estuviera donde debiera de estar, si de verdad nosotros creyéramos en el omnipotente, en el que todo lo puede, no importa lo que se mueva alrededor, mi vida va a estar en paz. No importa lo que falte, yo voy a vivir en paz. Ante la ausencia de eso, yo me tengo que detener y examinar y reconocer si es que yo caigo dentro de la definición de malo y de impío que dice la palabra de Dios, en este caso en particular. Si no lo quiere recibir, no lo reciba. Pero el Señor nos está hablando porque esta es la respuesta para nuestra vida. Yo quiero vivir en paz. Yo quiero tener esa paz dentro de mí. Yo quiero poder respirar sin que haya esa apretura en el pecho como esa piedra metida allá adentro de temor y de ansiedad, de inseguridad, de depresión. Yo quiero poder respirar libremente y sentir que el aire cabe en mi pecho. Porque aquello que me atormenta y me perturba se fue porque llegó Jesucristo.
Y resulta que cuando Jesús llega, y esta es la parte buena ahora, empiece a deleitarse ahora. Si es que está recibiendo la palabra, empiece a deleitarse ahora en lo que el Señor hace por nosotros. Y vuelva conmigo a Juan capítulo 14, en el verso 27. Y voy a empezar ahora, pero desde el final del verso, la última frase del verso, hacia arriba. Porque llegó Jesús, hermano. Y cuando le digo llegó Jesús, no solamente es que llegó en este momento cuando Él estaba hablando con sus discípulos. No solamente le estoy narrando el hecho histórico de que Jesús una vez dijo estas cosas. Cuando yo le estoy diciendo llegó Jesús, es que aquí ahora llegó Jesús. Es que aquí ahora está la presencia del Señor. Es que ahora a tu lado, si estás escuchando, si estás atendiendo, si estás recibiendo, si estás entendiendo y estás aceptando, y el Espíritu de Dios está conmoviendo tu corazón. Oye, Jesús está ahora ahí contigo. Llegó Jesús. Ay, cuando el Señor llega, oiga bien, la última parte del verso 27 dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora llega el Señor. Esta es la segunda ocasión en este discurso en que Él lo menciona, porque al principio del capítulo 14, el mismo Señor usa esta misma frase: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, hermano. Porque el mismo Jesús que estuvo allí presente y le dijo estas cosas a los discípulos, es el que está ahora al lado tuyo, ahí donde tú estás escuchando. Es el que está aquí en medio de nosotros. Oye, y donde llega Jesucristo, llega la paz de Dios. Y Él nos viene a enseñar ahora cómo alcanzamos esto. ¿De dónde viene? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo la retengo? Pero primero había que aclarar por qué no está presente y para quién no está presente la paz. Llegó Jesús y le dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La palabra turbar, cuando aparece aquí en el griego de aquel, es agitar, es inquietar, es alborotar, perturbar. Cuando el corazón está turbado, lo que hay es perturbación, lo que hay es inquietud, lo que hay es un agite. Está uno agitado todo el tiempo, porque no hay paz. Está uno turbado. Uno no sabe ni tomar decisiones cuando está en una condición como esa. Y cuando dice ni tengas miedo, como le dije anteriormente, no está hablando del miedo sano o el miedo saludable, el miedo natural, que es parte de nuestro instinto de preservación. Aquí lo que le está diciendo: no se agiten. Pero cuando le dice no tengan miedo, le está diciendo y no sean cobardes. Es el miedo de cobardía. Es el miedo que hace a uno huir en vez de enfrentar las situaciones. Es el miedo malo, el miedo que no viene de Dios, el miedo que viene del mismo diablo. Que nos da a nosotros la mejor salida, o la más rápida, no la mejor, la más rápida. Huir, estar corriendo. Y Él dice: no, aquí no hay por qué temor, no hay por qué tener temor, ni tampoco hay por necesidad de ser cobarde, de tener miedo de cobardía. Porque entonces dice esta palabra maravillosa, escuche bien, y vaya conmigo entonces a la primera parte del verso. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y aquí sí está la solución. La paz os dejo. El asunto del temor cobarde que estaban sintiendo los discípulos,
era porque Jesús había comenzado a decirles esa noche, recuerde que fue la noche, la última noche de Jesús, donde se celebró aquello que se llama también la última cena. Ya el Señor les había dicho que a él lo iban a matar, que lo iban a crucificar. Y el Señor estaba hablando de que no iba a estar ya más con ellos en cuerpo presente. De ellos solamente pensar que Jesús ya no iba a estar ahí después de haber estado 3 años gloriosos con él, 3 años maravillosos con él, 3 años milagrosos con él. De momento la idea de que el Señor no esté presente hizo que se apoderara de ellos un temor terrible y una turbación tal que del corazón de sus discípulos, los que caminaron con él, se le fue la paz. Jesús, conociendo a sus discípulos y conociéndonos a nosotros también, escuche bien, hermano, porque nosotros también pasamos por situaciones y enfrentamos problemas, y ahora mismo muchos de nosotros estamos enfrentando esta crisis terrible, que en muchos de nuestros corazones nos ha faltado la fe y se nos ha ido la paz. Pero aquí viene Jesucristo, llegó el Señor, está aquí ahora con nosotros, e igual que les dijo a ellos, nos dice a nosotros hoy: la paz os dejo, mi paz os doy. Escuche bien, que Jesús estaba diciendo, aunque parezca que yo no voy a estar presente o que yo no esté presente, la paz, porque piense por un momento, 3 años al lado de Jesucristo, eso tienen que haber sido los 3 años de la paz más maravillosa que cualquiera pueda haber vivido, especialmente en aquel tiempo. 3 años al lado del Señor, oyéndolo, viéndolo, comiendo con él, compartiendo con él. Oiga, si algo tiene que haber producido en la vida de aquellos discípulos, era esa sensación de paz profunda, de que al lado de él, ellos estaban bien y estaban seguros de que todo iba a aparecer, todo iba a caer en su sitio, todo se iba a resolver. Después de verlo calmar la tormenta, levantar los muertos, la confianza que había de tener al Señor al lado era tal que esa gente no tenía temor, pero de pensar que él podía no estar presente, el temor y la cobardía se apoderó de ellos y él le dijo, aunque parezca que yo no estoy presente, la paz que ustedes han disfrutado conmigo viéndome, esa paz yo se las dejo. La paz os dejo. Pero ¿qué clase de paz es esta? No es, Jesús no está hablando de la ausencia de conflicto o de guerra o de pelea, de discusiones. Eso es parte de eso. Pero ¿de qué paz estaba hablando Jesús? Jesús dice, la paz os dejo, pero entonces dice claramente la fuente de esa paz, de dónde viene esa paz. Dice, mi paz os doy. Es la paz de Cristo, es la paz de Jesús. Esa es la paz que nosotros necesitamos. No es la paz que puede ofrecer el mundo, porque en el mundo no hay paz. Es la paz que viene de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué paz es esa? Cuando vemos esa palabra también en la forma en que Jesús la expresó en aquel tiempo, escuche bien, esa paz es tranquilidad que surge de la reconciliación con Dios. La paz que Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy, es la paz que surge dentro de uno cuando uno sabe que está reconciliado con Dios. Y para reconciliarse tiene que haber una reunión, tiene que haber una conversación. Para estar reconciliado tiene que haberse presentado uno y el otro y haber llegado a un acuerdo donde el ofensor, que siempre vamos a ser nosotros, le pide perdón al ofendido y el ofendido dice, sí, te perdono, me olvido de ese asunto como si nunca hubiera pasado. Y cuando estamos reconciliados con Dios, oiga, cuando le pedimos perdón a papá, cuando reconocemos de corazón nuestra falta,
lo primero que viene de la presencia del Señor a tu alma es paz. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué clase de paz es esa? Oiga bien, es una sensación de haber recibido el favor divino. O sea, no solamente es una convicción, no solamente es el pensamiento de que, ok, sí, el Señor me perdonó, sino que también viene acompañado de una sensación. Tú sientes en tu cuerpo, tú sientes en tu alma, tú sientes en lo profundo de tu espíritu, de tu ser, que recibiste el favor divino. Que Dios sí te escuchó, que Dios sí te perdonó, que Dios se acordó de ti, que tomó en cuenta tus palabras, que el Señor sí te ama, te sigue amando como siempre te ha amado. Y esa sensación viene, o sea que no solamente viene la convicción o el pensamiento, la seguridad en la mente de que Dios me perdonó, sino que Él me deja sentir eso en mi ser. Y cuando esa cosa se mete dentro de uno, llegó la paz de Cristo. ¿Qué es paz? Esa paz del que el Señor está hablando, la paz os dejo, mi paz os doy. También incluye, escúcheme bien, salud, bienestar, y bienestar es estar bien. Incluye salud, la paz de Cristo, incluye bienestar o estar bien, pero escúcheme bien, incluye también prosperidad. Qué cosa tremenda. O sea que el Señor quiere que nosotros tengamos paz. Y como parte de esa paz, el Señor ahora te sana. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu atadura? ¿Cuál es la cadena? ¿Cuál es el problema? Ahí está saliendo el Señor ahora. Si tú estás poniendo en Él tu confianza, si tú estás reconociendo tu condición, si de verdad reconoces que hemos sido malos e impíos para con Dios, y en tu corazón hay arrepentimiento, ahora sale la paz de Dios. Y la paz de Dios viene acompañada de esa sensación, de esa convicción, pero también viene acompañada de salud, de bienestar y de prosperidad. Así que allí donde tú estás, si estás recibiendo esta palabra, recibe el bien de Dios, recibe la paz de Dios, que viene acompañado de todas estas cosas. Pero escúchame bien, que cuando Él dice la paz os dejo, mi paz os doy, algo que hace esa paz es que produce en aquel que la recibe quietud. Oye bien, tranquilidad y calma. ¿Sabe por qué? Porque esa paz de Dios viene acompañada de salud, viene acompañada de bienestar, viene acompañada de prosperidad. Pero oye bien, que esa paz de Cristo es tan maravillosa que si la salud no llega y el bienestar no está y la prosperidad no aparece, tú sigues teniendo tranquilidad y sigues teniendo calma. Es una paz que no está determinada por lo que uno recibe de lo físico, de lo material. Es una paz que llega y llega para quedarse. La paz os dejo por encima de las circunstancias, por encima de los problemas, por encima de la necesidad, por encima de la enfermedad, por encima de la opresión, por encima de lo que sea. Esa calma, esa quietud, esa tranquilidad es lo que gobierna entonces dentro de tu corazón. Esa es la paz de Cristo. No solamente es la paz de Cristo, la paz os dejo, mi paz os doy, sino que el Señor dice, y yo no os la doy
como el mundo la da. Yo no les doy esta paz como el mundo la da. Para explicar un poco mejor este punto, acompáñeme un pasaje más adelante. Ahí mismo en el capítulo 16 de Juan. Capítulo 16 de Juan. Si va conmigo al verso 33. El último verso del capítulo 16 de Juan. Y mire lo que dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí está esa verdad maravillosa para que todos nosotros entendamos de una buena vez, y escúchame bien, que cuando dice el mundo, es necesario que entendamos en qué términos el Señor se está refiriendo al mundo. Cuando está hablando del mundo aquí, es lo que se opone al reino de Dios. En otras palabras, lo que se opone a que Dios sea el rey en tu vida. Eso entonces es el mundo, porque el mundo quiere ser rey. Las cosas del mundo quieren ser rey y gobernar en tu vida. Por lo tanto, el mundo es lo que se opone a que Dios reine en tu vida. El mundo, esa expresión, viene siempre con la idea de cosas que son transitorias, inútiles. Oiga bien, que son transitorias, o sea, todo lo que el mundo ofrece se acaba. Son inútiles porque todo lo que el mundo da también se daña, se rompe, se pudre, se acaba. Y escúcheme bien. Y cuando habla del mundo, esas cosas que el mundo ofrece que son malas, tanto físicas como moralmente, eso es lo que Jesús está hablando aquí del mundo, que en el mundo lo que vamos a tener es aflicción. Y la aflicción es tristeza, es pesar, es dolor, es angustia. Eso sí se lleva la paz. Escuche bien, el mundo es la sede de las preocupaciones. Es de donde vienen las preocupaciones. Por uno querer lo del mundo, no se preocupa por esas cosas, por tenerlas, y luego que las tiene se preocupa por no perderlas. Es la sede de las preocupaciones, de las tentaciones. Y el mundo es la sede, la fuente de los malos deseos. Pero el mundo que va a producir aflicción, porque dicen el mundo va a tener aflicción, es el mundo donde reina Satanás. Porque uno de los títulos que tiene el diablo en la escritura se le llama el príncipe de este mundo, hablando de las cosas malas que hay en el mundo. Por eso Jesús dice aquí que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No solamente es te dejo la paz, te doy mi paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Sino que ahora Jesús dice, pero es en mí en quien tú vas a tener paz. O sea, la paz no es una condición o un estado. La paz es una persona, y esa persona es Jesucristo. El que tiene a Cristo tiene paz. El que no tiene a Cristo no puede tener paz. Aleluya. Estas cosas os he hablado para que en mí, hay que estar en Cristo, hay que tener a Cristo, hay que morar en Cristo, hay que adorar a Cristo, hay que creer en Cristo. Porque solo en Jesús, solo en Él hay paz. Porque en el mundo, todo lo del mundo es transitorio, todo se va a acabar. Por eso Jesús decía, yo no doy la paz, mi paz no es como la que el mundo da. La paz que produce el mundo viene a raíz de lo que usted pueda tener. ¿Por cuánto tiempo lo vas a tener? ¿Cuántos años vas a ser joven?
¿Cuántos años vas a estar sano? ¿Cuántos años te va a durar el carro, la casa o el matrimonio? ¿Cuántos años, si son años, te va a durar el dinero que estás amontonando en el banco, si es que lo tienes amontonado? ¿Cuánto te van a durar esas cosas? Todo eso es transitorio, todo se acaba. Y la paz que pudiera producir eso viene acompañado también de preocupación, porque si esas cosas no están presentes, entonces estamos mal. Y Jesús nos dice a nosotros, la paz que yo doy no es como la que el mundo da. Porque en el mundo lo que hay es aflicción, pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Jesús venció al mundo, si Jesús venció lo que se opone a su reino, quiere decir que Él puede venir a tu corazón y de verdad ser el rey, ahí sentarse en el trono de tu corazón. Si Jesús venció al mundo, quiere decir que Él venció. Lo que Él ofrece no es transitorio, es permanente, es eterno. Lo que Él ofrece, esa paz, es útil para nosotros, no la inutilidad de las cosas del mundo. Esa paz que el Señor nos da, escucha bien, si Él venció al mundo, quiere decir que venció también la tentación y venció también al tentador, al diablo. Si la paz de Jesús viene en la presencia de nuestro Señor maravilloso y se apodera de nosotros, entonces verdaderamente vamos a ser, como dice la Escritura, más que vencedores. Lo primero que vamos a vencer es el temor. Luego de vencido el temor, se va a ir la duda. Y luego que se vaya la duda, viene esa convicción maravillosa de que no importa lo que esté pasando alrededor, porque Cristo está conmigo y yo estoy en Él. No importa lo que pase, todo va a estar bien. Porque Jesús está presente. ¿Cómo llegamos entonces a ese estado? Hay una cosa maravillosa, hermano. Y si vuelve conmigo a Isaías 57, vuelva a Isaías 57 conmigo. Porque ese fue el que nos dijo que nosotros éramos unos impíos. Pero usted sabe que ahí también está la solución de nuestro Dios para nuestra impiedad, de tal manera que alcancemos su paz. Y si va conmigo, recuerda que del verso 11 a la mitad del verso 13, el Señor nos dijo: ¿de quién te asustaste y temiste, que ha faltado la fe y te has olvidado de mí? Y cuando llega a la mitad del verso 13, la primera mitad del verso 13, usted recuerda que nos dijo: pues entonces clamaré a tu Dios y que ellos te contesten, que sean ellos. Pero cuando el Señor está haciendo esto y confrontando a su pueblo, Él lo está haciendo porque Él sabe que está conmoviendo el corazón de aquellos a quien Él le está hablando. Que Él está conmoviendo ahora nuestro corazón. Porque por encima de nuestra maldad, hermanos míos, amados míos, todo aquel que escucha, por encima de nuestra maldad está el amor y la misericordia de nuestro Dios. Eso es algo que nosotros no vamos a poder entender a cabalidad hasta que estemos con Él en su presencia. Pero por encima de mi maldad, por encima de mi abandono de Él, por encima de haberme olvidado de sus mandamientos, por encima de ser malo y ser impío, está su amor y su misericordia. Y escucha bien, porque aquí nos lo demuestra después de haber dicho: cuando clame, es que Dios es papá. Es que Dios es papá, hermano. Cuando clames, que te contesten tus dioses, pero ahí mismo cambia, hermano. Y en la segunda mitad del verso 13 empieza este discurso de Dios para nosotros, que es necesario que tú escuches bien, que lo atiendas, atiende esta palabra, que por no atenderla es que estamos como estamos.
Atiende bien, porque es la carta de amor de Dios para ti y para mí esta mañana. Es lo que trae a nuestro corazón su paz, porque viene acompañado de su presencia. Oye bien, segunda mitad del verso 13. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá: allanad camino, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Escucha bien. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Estás oyendo? Necesitamos la presencia del Señor. Jesús dijo: mi paz, es mi paz la que yo les doy. Y viene con mi presencia. Pero escucha bien, que aquí dice que la presencia, que Él habita, su presencia está, dice aquí, con el quebrantado y humilde de espíritu. El que se rompe delante de Dios y el que se humilla delante de Dios. Oiga lo que está diciendo el alto, el alto. Y cuando dice sublime, ¿usted sabe qué quiere decir? Más alto todavía que alto. El que habita en la altura y en la santidad y cuyo nombre es el Santo, dice esto: yo habito allá en la altura, yo habito en la santidad, donde no hay pecado, donde no hay pudrición, donde nada malo entra. ¿Y usted sabe qué? Y entonces Dios es tan bueno que dice: yo habito ahí, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para quebrantar el espíritu y para humillarse, hay que reconocer que uno ha sido o ha hecho algo malo. Y sin embargo, ese cambio de actitud de parte nuestra trae la presencia del alto, del sublime, del todopoderoso. El que habita en la altura y la santidad dice: yo estoy dispuesto a meterme dentro de ti. Si tú tienes un corazón quebrantado y humillado, si vienes con un corazón quebrantado y humillado delante de mí, usted sabe lo que es el poder, el todopoderoso metido en nuestro ser, solo porque reconocemos que no somos merecedores de Él. Y entonces eso es lo que mueve el corazón de Dios a favor de nosotros. Pero escuche bien, que la cosa no se queda ahí. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ya dice para qué. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Para darnos vida, para vivificarnos, para poner ese gozo, esa contentura que viene acompañando a la presencia del Señor. Verso 16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaerían ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos. Oiga esto: pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. No, hermano, es que no hay Dios como mi Dios. Es que no hay Dios como mi Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Que el Señor está diciendo: mira, estaban haciendo lo malo, les hablé, siguieron haciendo lo malo, se olvidaron de mí, pero ahí mismo se compunge Dios. Oye, hermano, sí hay que leerlo, pero hay que comérselo, hay que saborearlo. Entonces, pero no me voy a enojar para siempre.
no voy a estar molesto con ellos para siempre. Porque por sus pecados están como están. Por sus pecados perdieron la paz, perdieron la salud, perdieron el bien. Por sus pecados es que están en esa condición tan terrible. Pero yo no me voy a enojar con ellos. Y aunque les hablé y no me hicieron caso, yo los voy a perdonar. Yo los voy a sanar. Yo les voy a dar bien. Paz, paz para el que está lejos y para el que está cercano. Y dice, y los sanaré. ¿Qué clase de Dios, hermano? ¿Qué clase de Dios es nuestro Dios? Produciré fruto de labios. Verso 19. Paz. Paz al que está lejos y al cercano. Dijo Jehová. Y los sanaré. Impíos. Malos. Siendo perdonados, siendo sanados, siendo consolados por el alto y sublime, y cuyo nombre es el Santo. No, mi hermano. Despreciar esto, ignorar esto, pensar que esto no es para mí o que no tiene que ver conmigo, que eso es para los malos y los impíos y que yo no lo soy, es menospreciar, es tener en poco esta oportunidad maravillosa que nos da el Señor de recibir su paz en su presencia. Yo te voy a hacer una invitación a todo el que está conmigo escuchando, porque el Señor quiere, oiga esto, la paz os dejo. Yo parece que me fui, no, pero es que mi paz se quedó ahí. Mi paz os doy. Y yo no os la doy. Y todo el tiempo es yo, mi paz. Yo no la doy como el mundo la da. Mi paz es diferente, permanente. Es duradera, es segura. Y viene acompañado del bien de Dios. Yo te voy a pedir que conmigo nos humillemos delante del Señor, que nos humillemos delante del Señor, que le pidamos perdón al Señor por haber sido malos, haber tenido en poco sus mandamientos, que nos humillemos y nos quebrantemos delante del Señor, porque con el quebrantado y humilde de espíritu dice que ahí Él habita, el Santo. Que nos humillemos delante de Él, nos quebrantemos delante de Él, le pidamos perdón y escucha bien, para que recibamos su paz y todo lo que viene con ella. Así que te voy a pedir que allí donde tú estás hagas conmigo esta oración. Padre bueno, Padre bueno, tú eres bueno, Dios. En el nombre de Jesús, vengo quebrantado, vengo humillado delante de ti, reconociendo mi condición y mi pecado, que me he olvidado de tu ley, que me he olvidado de ti, y solo me acordé cuando llegó el mal que no he podido resolver. Y en mí no hay paz. Por eso vengo, para que me perdones, para que me laves
con la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que es la fuente de toda paz. Que entres en mi corazón y tu presencia saque lo malo, todo pecado, toda maldad, toda injusticia, toda iniquidad. Y lavándome, Señor, limpiándome, Señor, me llenes de tu presencia. Porque tu presencia es mi paz. Te doy gracias porque ahora me salvas, porque ahora me libertas, pero también ahora me levantas. En la potencia, en la fuerza, en el poder glorioso de tu Espíritu Santo. Maravilloso Dios. Dios Espíritu. Para poder caminar, Señor, no importa la circunstancia, en paz y tranquilidad, en quietud y en calma, porque ahora tú me das tu paz. Y la recibo, Señor, acompañada de esa salud, de ese bienestar y esa prosperidad que tu paz trae. Y te doy gracias, Dios. Te doy gracias, Señor, sobre todo por esta tu presencia, rogándote que aunque las cosas cambien, tu presencia quede conmigo para siempre. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Respire hondo. Y disfrute la paz de Dios. Dios les bendiga a todos. Dios nos ama, hermano. Y por esa razón, ese Señor maravilloso que un día habló así a sus discípulos, estaba ese mismo día cenando con ellos, y así lo vamos a hacer nosotros. Así que yo le voy a pedir que me acompañe para tomar la cena del Señor. Antes de tomar nada, si usted ya escogió allá en su casa los elementos que va a usar para celebrar con nosotros esta cena, lo que vamos a hacer es consagrarlos ahora. Vamos a presentar estos elementos para que usted, lo que usted ve como un juguito cualquiera y un pedacito de pan o de galleta cualquiera, nosotros vamos a orar para consagrar eso ahora delante de nuestro Dios, y que usted lo pueda tomar con toda tranquilidad, sabiendo que estos son los símbolos del cuerpo, entendiendo que estos son los símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que lo que estamos recordando es su sacrificio por nosotros. Así que ahí donde tiene sus elementos, tómelo y recuerde, hermano, esto es para todo aquel que es cristiano, para todo aquel que es creyente, para todo aquel que ha recibido a Jesús como Salvador. No solamente eso, para todo aquel que puede entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de su cuerpo, el derramamiento de su sangre. Esto no es para todo el mundo, porque mejor es que usted, si no está preparado, anhele poder estar preparado para tomarlo, que no lo tome livianamente, porque hay una sentencia en la Escritura sobre aquellos que lo toman livianamente. Para esto hay que uno estar consciente, tiene que haber conciencia de lo que uno está haciendo y conocimiento de lo que estamos celebrando. Así que, y eso no es motivo de temor, es más motivo, hermano, de gozo para nosotros hacerlo
como el Señor manda y como el Señor se merece. Así que vamos a orar primero por los elementos, los vamos a consagrar a nuestro Dios y entonces vamos a pasar a la ceremonia de la cena del Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, presentamos estos elementos delante de ti, el pan, Señor, y el jugo, que representan tu cuerpo y tu sangre. Y ahora, Señor, donde quiera que estén nuestros hermanos compartiendo esta cena del Señor, así consagramos, Señor, ese jugo y ese pan, o el jugo y la galleta, Señor, lo que sea que mis hermanos tengan, ahora lo estamos consagrando a ti, lo estamos dedicando a ti para comerlo, Señor, contigo. Y te damos gracias, Padre bueno, por esta consagración y este momento, Señor, de cena contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Y si vamos a la palabra del Señor, en el libro de Primera de Corintios, y si va conmigo al verso 23, si lo quiere compartir allá en su casa para que sepa el pasaje que estamos usando para tomar la cena del Señor, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Pártalo, allá donde usted está, parta el pan, pártalo. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos el pan. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este momento, Señor maravilloso, porque estamos comiendo algo que representa cómo tu cuerpo fue molido. Dice en Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias, Señor, porque tu muerte nos dio vida, en el nombre de Jesús. ¡Oh, aleluya! Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Tomemos todos la copa. Gracias, Señor maravilloso, porque la sangre que derramaste en la cruz sigue fluyendo ahora para salvación, para sanidad, para libertad y para unción, para limpieza, Señor, de todo aquel que cree. Recordamos ese día, recordamos ese sacrificio, pero recordamos que esa sangre sigue vigente ahora, y ahora está operando en nosotros, sanando y bendiciendo. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. ¡Wow! ¡Qué cosa maravillosa, hermano! Poder compartir con el Señor esta cena. Gózate, iglesia. Regocíjate, hermano, que el Señor está con nosotros. Oiga, y viene con bendición, y viene con bienestar. Pero el Señor ha llegado con esa paz maravillosa que solamente puede tener aquel que tiene al Señor metido en el corazón. Somos muchos los que el día de hoy, confesando nuestra condición, humillándonos y quebrantándonos delante del Señor, hemos recibido esa paz. Si el Señor te ha ministrado, si te ha sanado,
envía el testimonio, déjanos saber lo que el Señor ha hecho contigo. Dale like al servicio y pásalo también, compártelo, dale share para que otros también puedan recibir bendición a raíz de todo esto. Así que le damos gracias a todos los que han estado con nosotros en esta mañana maravillosa. Le damos gracias al Señor por este privilegio que nos ha permitido estar con ustedes. Saludos a todos. A Mami allá en Puerto Rico. Mami, bendición, te quiero mucho porque tengo que atender a mi viejita. Así que les amo a todos, hermanos. Iglesia de Dios, Berea, los amamos a todos los echamos de menos y esperamos con ansia el momento de volver a estar reunidos aquí en esta casa del Señor, igual que a todos aquellos que se quieran congregar con nosotros una vez las cosas se restablezcan. Así que damos gracias sobre todas las cosas a nuestro Señor Jesucristo por su amor maravilloso. Y oramos y somos despedidos con la bendición pastoral. Padre bueno, gracias por todo, mi Dios, por esta bendición y este privilegio de poder ministrar tu palabra, Señor, en la lectura, los cánticos y el mensaje. Y gracias, Señor, por aquellos que han sido alcanzados y bendecidos por esta palabra. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Un momento que quiero hacer algo. Un llamado. Nuestro hermano Rubén Otero tiene que ir al médico esta semana. Y estoy extendiendo una invitación a todo aquel o aquella que quiera unirse con nosotros en ayuno y oración por nuestro hermano Rubén Otero. Así que estoy haciendo un llamado a la iglesia aquí donde sea, en todo lugar, para que usted recuerde ese nombre, Rubén Otero, y únase en ayuno y oración por la sanidad de ese nuestro hermano. Así que ahora sí, Dios me los bendiga a todos, hermanos. Los amo en el amor de Cristo. Amén. Amén, amén.